Buenas a todos otra vez, desde aquí, desde Acra Bolsa TV, y hoy estoy con vosotros para presentaros una compañía. Es la primera mini tesis de inversión que presento aquí en el canal y quería compartirla con vosotros. He estado estudiando en las últimas semanas, me parece una opción interesante. Se trata de una empresa americana y quería compartirla con vosotros. Antes de nada, recordaros que si queréis suscribiros al canal os lo agradecería y le dieses un like, así hacemos esta comunidad más grande y la vamos dando a conocer para incrementar el número de usuarios y el número de personas que interactúen en esta comunidad. Para ello vamos a proceder con la presentación. Bueno, la compañía que vamos a presentar hoy es Crawford United. ¿Por qué esta compañía? Bueno, la verdad es que me parece una empresa interesante para tener en el radar y poder vigilarla de cara a los próximos resultados. Es verdad que tiene algunas cosas que no me gustan y comentaremos luego más tarde, pero me parece una empresa bastante interesante para tener en el radar. Vamos a hablar de ella un poco. Antes de nada, pongo el disclaimer habitual de que esto no es una recomendación, esto simplemente es una información, un plan educativo de cómo analizar una empresa y cómo hacer un seguimiento de una empresa y de sus resultados. La compañía, pues Crawford United es una compañía industrial, es un holding de diferentes empresas que está principalmente en dos sectores, que es el tratamiento del aire y el ensamblaje especializado de piezas para el transporte. La empresa actual no existía en la última crisis financiera, por tanto no podemos ver cómo funcionó en época de crisis, pero analizaremos posteriormente sus resultados, sus últimos resultados, y prácticamente veremos que, aunque a pesar de ser una empresa cíclica y que tiene unos riesgos con la inflación, los tipos de interés por la deuda que tiene, etcétera, a pesar de todo, creo que parece una empresa interesante para vigilar, sobre todo de cara a este año 2023, en el que podríamos ver el final del ciclo bajista que hemos tenido en el 2022. Antes de nada, vamos a ver la evolución de la compañía. Aquí en TIKR vamos a ver cómo ha funcionado la compañía. Y como vemos, en los últimos 5 años la compañía presenta una rentabilidad anualizada del 12%. En los últimos 10 años esta rentabilidad ha sido mayor del 24% anual. O sea, que es una empresa que tiene un buen histórico. De momento vemos que tiene un buen histórico. Eso es lo primero que veo, que tenga un buen histórico y que haya funcionado bien en los últimos años. Pasado no me predice el futuro, pero si algo lo ha hecho bien en el pasado, tiene más probabilidades de hacerlo bien en el futuro, porque siempre que el management no se equivoque. Pero aquí lo vemos claramente en esta noticia, hace 6 años, el antiguo embajador de Estados Unidos en Irlanda, pues vio una oportunidad en esta empresa, en Hico, y decidió comprarla para hacer un holding empresarial interesante. La pregunta que se hizo, y resulta curioso, es, como la podemos ver aquí, ¿podemos crear valor para el accionista y al mismo tiempo mantener los puestos de trabajo aquí en Estados Unidos? El actual CEO, Brian Powers, lo vemos aquí, dijo, sí, creo que podemos. Y así empezó la creación del actual Crawford United. Como vemos, es una empresa que se dedica a dos sectores principalmente, que es el equipamiento para el tratamiento de aire y el productos industriales especializados en el transporte. Ahí ha ido haciendo varias adquisiciones. El segmento de tratamiento del aire, como hemos dicho, la empresa que presta estos servicios es Sean Enterprise. Ofrece soluciones de tratamiento de aire mejorando la eficiencia y durabilidad de la instalación. Los productos que vende tienen una vida esperada de 50 años. Y sus clientes principalmente pues, son del sector de salud, educación, farmacia y sector manufacturero. Respecto al otro segmento que trabaja el holding de Crawford United, que es el Productos Industriales Especializados, aquí tenemos varias empresas, donde destacamos pues, Federal Hose,
que es suministrador de metal, silicona y mangueras hidráulicas en USA. CAD Enterprises, que está en la industria aeroespacial. MPI Marine Hose, que es especialista en el sector de embarcaciones de recreo. Comtech, que es de empresa de forjados especializados. Global Tech, que es, lo que hace es unir diferentes mangueras especializadas para el transporte o el fluido. Reverso, que son sistemas especiales de transporte del sector petroquímico. Y Separ Filter, que hace filtros de depuración para este sector petroquímico. Crawford United ha pasado de tener 260 empleados hace ahora ya casi 3 años, a tener 451 en 2021 y seguir creciendo en la actualidad. Todas las adquisiciones han potenciado ese crecimiento del número de empleados. El aspecto principal de Crawford United es el inventario de materiales que es necesario para la fabricación de los diferentes componentes. Vamos a ver, analizar ahora el sector en el que trabaja y la competencia que encuentra Crawford United. La empresa se encuentra en un sector bastante fragmentado, con muchas empresas, y tiene una alta competencia, tanto a nivel nacional como internacional. La compañía considera que tiene una importante posición frente a la competencia debido a la larga experiencia de su equipo directivo y las patentes y certificaciones que tiene en marcha y que ha desarrollado. Además, como hemos comentado antes, los contratos que realiza son contratos de largo plazo y tiene una alta reputación con sus clientes. El segmento del tratamiento del aire es el sector que tiene una valoración de 10,5 billones en 2021 y tiene unas previsiones de crecimiento de en torno al 7% anual para los próximos 10 años, según un informe de Fortune Business Insights. Es un sector altamente fragmentado, como hemos comentado antes, con grandes operadores como Daikin o Carrier, y luego hay numerosos pequeños players en el sector, entre los que está Air Enterprises y su principal competidor, que es Climate Craft. Con respecto al segmento de industrial y transporte, es un segmento que, según DataBridge, tiene un potencial de crecimiento del en torno al 6% anual para los próximos 10 años, alcanzando un TAM o un valor de mercado de 22,5 billones de dólares. A su vez, como el anterior, se trata de un sector altamente fragmentado, ya que hay diferentes tipos de mangueras y componentes que forman dichas mangueras. Aquí encontramos también grandes empresas como Eaton y Parker, y luego están B&B Hose y R&D Industries, que son las que competidores más cercanos podrían ser aquí a Crawford United. Este es un segmento que supuso una facturación de 66 millones en el 2021 y un beneficio operativo de 4,5 millones. A modo de aproximación, para ver cómo funciona ese sector en época de crisis, pues he decidido ver aquí la evolución de Eaton, que es un conglomerado importante en ese sector, y cómo funcionó entre 2007 y 2011, que es la anterior gran crisis que tuvimos. Sus ventas pasaron del 13 billions en 2007 a 16 en 2011, con el 2009 que sufrió una caída de en torno al 22%. Lo mismo que su beneficio, que también creció importantemente durante la crisis, pero con una caída importante del 26% en el 2009. Los márgenes se mantuvieron, incluso se incrementaron. Es decir, vemos que sí que es un sector cíclico, más que quizás por el sector en sí, sino por los sectores para los que fabrica,
pero que suele navegar bien estas crisis y salir reforzado a posteriori. Con respecto al equipo directivo, ya lo hemos comentado antes, tenemos el CEO y presidente actual, Brian Powers, que posee actualmente en torno a un 2,5-3% de la empresa. En general, entre Edward Crawford y varios miembros de la junta de la empresa, los insiders poseen un 38,6% de la empresa, lo cual es una cifra importante y que me resulta grato ver, porque sí que se ve algo de skin in the game en esta empresa. Además, recientemente, tanto Edward Crawford como James Ware, que es el director y presidente de la Junta de Gestores desde el 2021, han incrementado sus posiciones y realizado diferentes compras de la empresa a precios bastante altos, por encima de los precios actuales, en torno al 24, 25, 26 dólares. Los últimos resultados que tenemos son del 2021, ahora publicará los resultados del 2022. Si analizamos los últimos años, vemos que las ventas de Crawford han aumentado un 60% en los últimos 5 años, un 60% anual. En el 2021 las ventas crecieron un 22% con respecto a 2020 y este año se espera que crezcan más o menos el mismo porcentaje. Además, el beneficio neto se ha visto algo reducido en los 2 últimos años, quizás afectado por las consecuencias del COVID, y viendo su margen de beneficio reducirse desde el 8% desde 2019 al 4%. Esto es algo que llamaríamos una red flag actual. ¿Qué va a pasar con ese margen que se está reduciendo últimamente? Además, al ser una empresa que ha crecido por adquisiciones, me pareció interesante ver el fondo de comercio, Goodwill, y vemos que en todas las adquisiciones que ha realizado, el fondo de comercio se ha movido más o menos entre el 20 y el 30% del precio de compra de las empresas adquiridas, lo cual pues en principio no me parece un valor excesivo. Con respecto al CAPEX, vemos que la empresa ha reducido el CAPEX bastante, pasando a ser tan solo de en torno a un 0,5% de las ventas, un CAPEX bastante escaso. Vemos aquí que la evolución de la deuda, es verdad que la empresa ha incrementado bastante su deuda en los últimos 5 o 6 años, debido principalmente a todas las adquisiciones que ha hecho, pero es verdad que el equity de la empresa ha aumentado en consonancia incluso más que dicha deuda. La empresa presenta un ROE por encima del 12% y un ROIC bastante alto, por encima del 30% actualmente. Con respecto a sus comparables, vemos que el promedio de estos comparables está cotizando actualmente a un PER de 34 y a un EV/EBITDA de 6, en torno a 6-7 veces. Mientras que Crawford United está cotizando actualmente a un PER de 14 y a un EV/EBITDA del 5 veces, 5,3. Es verdad que la deuda, como hemos comentado, es algo que a tener en cuenta, ya que está por encima de la media de sus competidores en cuanto a deuda EBITDA. Si vemos el consenso de analistas que hay sobre esta empresa, que tampoco es que sean muchos, las previsiones de crecimiento del sector tanto de tratamiento de agua, de aire como de transportes de fluidos, estaba en torno al 6, 7, 8% anual para los próximos años de mercado, lo cual me parece demasiado optimista lo que comentan aquí los analistas. En cuanto a los beneficios, en cuanto a los ingresos, pues bueno, esperan un 7,8% de crecimiento, pues más o menos está en torno a la industria y el mercado, algo por encima de la industria, pero más o menos en torno a lo que se espera que crezca el mercado. Y ya me parece más razonable.
Para hacer nuestra valoración, ¿qué es lo que hemos hecho? Nosotros hemos asumido un escenario bastante conservador, que asumiremos que este 2023 las ventas van a caer, en vez de crecer, o sea, como han crecido hasta ahora a unos ritmos importantes, van a decrecer en torno a un 5%, más o menos lo que podemos esperar que decrezcan, o las previsiones que hay que decrezca el mercado en caso de una recesión. Y posteriormente volverá a unos crecimientos de ventas de en torno al 20% en línea con los últimos años. En cuanto al margen EBIT, cae este año, vamos a suponer que cae al 5% y tarda 4 años en recuperar el 9% que teníamos en 2020. Dado este escenario de no crecimiento este año, vamos a asumir que la empresa no diluye, tampoco diluye, y mantiene su ratio de deuda-EBITDA en torno a 2. Y luego quizás lo aumente ligeramente a partir de 2024 para nuevas adquisiciones una vez pase este año de posible recesión. Por lo que vamos a ser un poco más conservadores y le vamos a dar un PER objetivo de en torno a 11 veces. Y en cuanto a EBITDA, también manteniendo ese grado de conservación o de no ser demasiado optimistas, vemos que el EBITDA medio de la empresa está en torno a 7 más o menos en los últimos años, y sus comparables están en torno ahí también, pues a pesar de que esté cotizando ahora a un ratio de EBITDA de 5, pues vamos a mantener ese EBITDA de 7 para los próximos años. Nos llevaría a valorar a la empresa en torno a $45 para una valoración para dentro de 4 o 5 años. Podríamos ser más exigentes y podríamos ser más restrictivos en cuanto a las previsiones de crecimiento o en cuanto a márgenes, pero yo creo que hemos hecho un escenario bastante conservador. Por lo tanto, me parece un escenario bastante conservador siempre y cuando los resultados de este último año aclaren el tema de los inventarios, cuenta de clientes y el tema de los márgenes que hemos nombrado como posibles red flags para esta empresa. Riesgos que vemos en la empresa, varios. La empresa presenta, como hemos comentado, una ciclicidad en sus resultados, ya no tanto por la empresa en sí, sino por los sectores a los que vende y los países. Por tanto, su negocio se vería afectado ante una recesión y es lo que hemos tenido en cuenta a la hora de valorar la empresa y asumir esa caída de las ventas de este año en torno a un 5%. Además, están los riesgos geopolíticos por las diferentes sanciones que pueda haber a nivel internacional y que pueda afectar a acuerdos comerciales y la exportación e importación de sus materiales. La inflación pues, le afecta debido a que su principal materia prima son diferentes commodities y que se ven bastante afectados por la subida de precio. Debido al aumento de deuda de los últimos años, pues los tipos de interés se componen, es un riesgo importante para la empresa. Además, la empresa tiene un crédito revolving con ciertas condiciones, entre las que tiene que mantener un FCCR en torno a 1,2. Las adquisiciones es otro riesgo. Es verdad que la empresa aquí ha demostrado un buen hacer en esas adquisiciones y adquiriéndolas a unos precios bastante atractivos, pero bueno, como hemos comentado, queremos ver cómo ajusta o cómo esas adquisiciones o cómo las va interiorizando en el holding general para volver a los márgenes EBIT que tenía en el pasado. Otro riesgo que hemos visto es el tema de la concentración de clientes. En resumidas cuentas, vemos que creo que Crawford United
presenta un importante riesgo en el corto plazo debido a la posible recesión que veamos este año y a la ciclicidad que presenta el negocio. La deuda que ha ido acumulando en los últimos años debido a las adquisiciones veremos cómo la gestiona con la subida de tipos de interés. Y esto ha hecho también que actualmente las empresas que tienen deudas se ven penalizadas en cuanto a sus valoraciones, lo que ha hecho caer importantemente la acción en los últimos años. Sobre todo en una compañía como hemos visto como Crawford United, vemos que tiene un volumen prácticamente muy escaso diariamente. Si vemos en el último año, prácticamente el volumen que tiene es muy escaso. Es una pequeña compañía con un market cap de 55 millones ahora actualmente, un enterprise value de 85. Por tanto, las empresas small micro caps con una deuda importante se han visto muy penalizadas últimamente en cuanto a sus valoraciones y en cuanto a su cotización, lo que ha hecho caer la empresa importantemente. Como vemos, la empresa ha caído en el último año un 46%, un 47%. Además, esto ha hecho que la empresa cotice actualmente a unos ratios bastante atractivos, en torno al 14% de free cash flow yield, y que creo que se encuentra, si mantiene los resultados de este año y consigue consolidar las adquisiciones hechas en los últimos años, vemos que se trata claramente de una empresa infravalorada y con un importante potencial a partir del finales de 2023-2024. Bueno, pues espero que os haya gustado y agradecería cualquier opinión, comentario, se agradece porque esto al final es una mini tesis de introducción a la compañía y que tendremos que ver cómo funciona en el futuro y hacer una verdadera tesis de inversión. Cualquier comentario que tengáis al respecto que pueda aportar valor y que bueno, y siempre podemos mejorar la presentación y qué es lo que queréis. Os agradezco nuevamente que estéis aquí y bueno, recordaros que si queréis suscribiros, sois bienvenidos al canal. Un saludo y hablamos.